Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que los algoritmos de esta plataforma puedan recomendarlo a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuamos con el tema ecumenismo y apostasía, analizado por Adelante la Fe, número 2. Ahora veamos el número 17, en la que el Papa Pablo VI, en julio 12 de 1965, cita lo siguiente: el humanismo laico y profano ha aparecido, finalmente, en toda su terrible estatura, y en un cierto sentido, ha desafiado al concilio. La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión porque tal es del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque? ¿Una lucha? ¿Una condenación? Podía haberse dado, pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. Vosotros, humanistas modernos, que renuncias a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo. También nosotros, y más que nadie, somos promotores del hombre. Número 18. El Papa Benedicto XVI, el 28 de noviembre del año 2016, cita lo siguiente: en todo país democrático, corresponde a las autoridades civiles garantizar la libertad efectiva de todos los creyentes y permitirles organizar libremente la vida de su propia comunidad religiosa. Como es obvio, deseo que los creyentes, independientemente de la comunidad religiosa a la que pertenezcan, sigan beneficiándose de esos derechos, con la certeza de que la libertad religiosa
es una expresión fundamental de la libertad humana y de que la presencia activa de las religiones en la sociedad es un factor de progreso y de enriquecimiento para todos. Seguramente el reconocimiento del papel positivo que desempeñan las religiones dentro del cuerpo social puede y debe impulsar a nuestras sociedades a profundizar cada vez más su conocimiento del hombre y a respetar cada vez mejor y mayor su dignidad, poniéndolo en el centro de la acción política, económica, cultural y social. Número 19. Papa Francisco, el 24 de septiembre del año 2013. Yo creo en Dios, no en un Dios católico. Atención aquí. No existe un Dios católico. Existe Dios. Y creo en Jesucristo, su encarnación. Jesús es mi maestro, mi pastor. Pero Dios, el Padre Abba, es la luz y el Creador. Este es mi ser. ¿Escucharon esto? ¿Lo analizaron? Punto número 20. El Papa Pablo VI, el julio 2 del año 1971, cita lo siguiente. Honor al hombre, honor al pensamiento, honor a la ciencia, honor a la técnica, honor al trabajo, honor a la audacia humana, honor a la síntesis de la actividad científica y del sentido de la reorganización del hombre, que a diferencia de los otros animales, sabe dar a su mente y a sus manos instrumentos de conquista. Honor al hombre, rey de la tierra, y hoy también, príncipe del cielo. Tremendo esto, estimado oyente. Tremendo. ¿En dónde está el honor a Dios? ¿En dónde está el reconocimiento de nuestro Dios creador de todo lo visible y lo invisible? Démonos cuenta cómo aquí sutilmente van sacando a Dios de nuestras vidas. Y Dios ya no es el centro de nuestra vida, sino nosotros somos ahora el centro y se ensalza al hombre. Dios nos perdone por todo esto. Continuamos con el número 21. El Papa Juan Pablo II, el 27 de octubre de 1986. Y cito, sí, esta dimensión de la oración, que a pesar de la diversidad real de las religiones, busca expresar la comunicación con un poder que está por encima de todas nuestras fuerzas humanas. La paz depende fundamentalmente de este poder que llamamos Dios y que, como creemos los cristianos, se ha revelado en Cristo. Este es el significado de este día de oración. Por primera vez en la historia, nos hemos reunido de todas partes, iglesias cristianas y comunidades eclesiales y religiones del mundo, en este lugar sagrado dedicado a San Francisco, para testimoniar ante el mundo, cada uno según su propia convicción,
la cualidad trascendente de la paz. La forma y el contenido de nuestras oraciones son muy diferentes, como hemos visto, y no es posible reducirlas a una especie de denominador común. Instamos a los responsables de las naciones y organismos internacionales a ser incansables en la introducción de estructuras de diálogo allí donde la paz esté en peligro o ya comprometida. Ofrecemos nuestro apoyo a sus esfuerzos, a menudo agotadores, por mantener o restaurar la paz. Renovamos nuestro aliento a la O, punto y coma, N, punto y coma, U, para que pueda corresponder plenamente a la amplitud y altura de su misión universal de paz. Número 22. Juan Pablo II, el 27 de octubre de 1986. Y cito: las religiones son muchas y variadas y reflejan el deseo de los hombres y las mujeres de todos los tiempos de entrar en relación con el ser absoluto. ¿Y cuál es ese ser, estimado oyente? Usted y yo sabemos que es Dios Padre, ¿no? ¿O sí? La oración supone de parte nuestra la conversión del corazón, lo cual significa una profundización en nuestro sentido de la realidad última. Esta es la verdadera razón de nuestro encuentro en este lugar. Desde aquí iremos a los distintos sitios de oración. Cada religión tendrá el tiempo y la oportunidad de expresarse en su propio rito tradicional. Luego, desde los distintos lugares de oración, caminaremos en silencio hacia la plaza de la Basílica Inferior de San Francisco. Una vez reunidos en la plaza, de nuevo cada religión tendrá la posibilidad de presentar su propia una oración, una después de otra. ¿Qué piensa, estimado oyente, de todo esto? De cómo después del Concilio Vaticano II, los papas conciliares han ido, entre comillas, abriendo puentes a todo credo religioso, entre comillas, a todos aquellos que no aceptan la revelación divina de Jesucristo, Hijo de Dios Padre, verdadero Dios y verdadero hombre, que no aceptan los sacramentos, pero son bienvenidos. Es aquí donde por la gracia de Dios debemos analizar una vez más, insisto, y conocer nuestra fe católica para no ser confundidos como hojas que lleva el viento de aquí para allá. Continuamos con el número 23 de el Papa Juan Pablo II, el 22 de diciembre del año 1986, y cito lo siguiente: el acontecimiento de Asís puede ser considerado, pues, como una ilustración visible
una lección de hechos, una catequesis inteligible para todos, de lo que presupone y significa el compromiso ecuménico y el recomendado diálogo interreligioso y promovido por el Concilio Vaticano II. Ahora veamos el número 24. El cardenal Wojtyla, en aquel tiempo, en la cuaresma de 1976. Atención. A este dios confiesa el trapense o el camaldulense en su vida de silencio. A él se dirige el beduino en el desierto, cuando llega la hora de la oración, y tal vez también el budista, que concentrado en su contemplación, purifica su pensamiento, preparando el camino hacia el nirvana. La Iglesia del Dios viviente congrega a todos los hombres que en cualquier forma toman parte de esta maravillosa trascendencia del espíritu humano. Y todos ellos saben que nadie logrará colmar sus deseos más profundos. La manifestación de esta trascendencia de la persona humana la constituye la oración de fe, pero en ocasiones también el profundo silencio. Este silencio que a veces parece separar al hombre de Dios es, no obstante, un acto especial de la unión vital entre Dios y el espíritu humano. La Iglesia de nuestro tiempo se ha hecho particularmente consciente de esta verdad y por ello, a su luz, ha logrado redefinir en el Concilio Vaticano II su propia naturaleza. Número 25. El Opus Dei de España. Atención aquí. El pasado 1 de enero, después de la oración del Ángelus, Benedicto XVI anunció su deseo de solemnizar el 25 aniversario del histórico encuentro que tuvo lugar en Asís el 27 de octubre del año 1986 por voluntad del venerable siervo de Dios Juan Pablo II. Con motivo de dicha conmemoración, el Santo Padre tiene la intención de convocar el próximo 27 de octubre una jornada de reflexión, diálogo y oración por la paz y la justicia en el mundo, acudiendo como peregrino a la ciudad de San Francisco e invitando nuevamente a unirse a este camino a los hermanos cristianos de las distintas confesiones, a los exponentes de las tradiciones religiosas del mundo e idealmente a todos los hombres de buena voluntad. Notemos aquí que se llama a todas las religiones a rezar por la paz y bienestar del mundo. Aquí no se habla de conversión y arrepentimiento. Continuamos con el número 26 de el Papa Benedicto XVI, el 28 de octubre del año 2011. Y cito: Distinguidos huéspedes, queridos amigos, os acojo esta mañana en el Palacio Apostólico y os agradezco una vez más vuestra disponibilidad a participar en la jornada de reflexión, diálogo y oración por la paz y la justicia en el mundo, que celebramos ayer en Asís, 25 años después de aquel primer encuentro histórico. Mirando hacia atrás, podemos apreciar la clarividencia del Papa Juan Pablo II al convocar el primer encuentro de Asís y la necesidad continua de hombres y mujeres de distintas religiones de testimoniar juntos que el viaje del Espíritu
siempre es un viaje de paz. Escuchemos una vez más a Benedicto XVI el 15 de octubre del año 2010. Dios pudo así crear también en la resurrección una nueva dimensión de la existencia. Pudo colocar, como dice Teilhard de Chardin, más allá de la biosfera y de la nosfera, una esfera nueva en la que el hombre y el mundo llegan a la unidad con Dios. Número 28. Benedicto XVI, julio 7, año 2009. La función del sacerdocio es consagrar el mundo para que se transforme en hostia viva, para que el mundo se convierta en liturgia, que la liturgia no sea algo paralelo a la realidad del mundo, sino que el mundo mismo se transforme en hostia viva, que se convierta en liturgia. Es la gran visión que tuvo también Teilhard de Chardin. Al final tendremos una auténtica liturgia cósmica, en la que el cosmos se convierta en hostia viva. Tremendo esto, tremendo. Número 29. El Papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, en noviembre 4 del año 1963, y cito lo siguiente: no se nos oculta que ciertos capítulos de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos han suscitado algunas objeciones fundadas. Juzgamos, sin embargo, que esta declaración debe considerarse en primer paso introductorio para el establecimiento de una constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo. Deseamos, pues, que la O, punto y coma, N, punto y coma, U, pueda ir acomodando cada vez más mejor sus estructuras y medios a la amplitud y nobleza de sus objetivos. Ojalá llegue pronto el tiempo o en que esta organización pueda garantizar con eficacia los derechos del hombre. Derechos que por brotar inmediatamente de la dignidad de la persona humana son universales, inviolables e inmutables. Número 30. El Papa Pablo VI, en su discurso ante la O, punto y coma, N, punto y coma, U, abril 10 del año 1965. Los pueblos se vuelven a las Naciones Unidas como hacia la última esperanza de concordia y paz. Estaríamos tentados de decir que vuestra característica en cierta medida refleja en el orden temporal lo que la Iglesia Católica quiere ser en el orden espiritual, única y universal. No se puede concebir nada más elevado en el plano natural para la construcción ideológica de la humanidad. Lo que vosotros proclamáis aquí son los derechos y los deberes fundamentales del hombre, su dignidad y libertad. Ante todo, la libertad religiosa. Sentimos que sois los intérpretes de lo que la sabiduría humana tiene de más elevado.
Diríamos casi su carácter sagrado, porque se trata, ante todo, de la vida del hombre, y la vida es sagrada. Número 31. El Papa Juan Pablo II, en su discurso de la O.N.U, febrero 10, año 1979. Y cito lo siguiente: permítanme desear que la O.N.U, por su carácter universal, no deje de ser el foro, la alta tribuna desde la que se valoran en la verdad y en la justicia todos los problemas del hombre. La declaración debe quedar como el valor básico con el que se coteje la conciencia de sus miembros y del que se saque una inspiración constante. La declaración, en un movimiento que es de desear progresivo continuo, trata de crear una conciencia general de la dignidad del hombre. El conjunto de los derechos humanos corresponde a la sustancia de la dignidad del ser humano. Se refieren a la satisfacción de las necesidades esenciales del hombre, al ejercicio de sus libertades, a sus relaciones con otras personas, pero se refieren también, siempre y donde quiera que sea, al hombre, a su plena dimensión humana. Ahora veamos el Papa Francisco en su carta Caritas in Veritate número 67, el 24 de mayo del año 2015. Número 32. Se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar, como afirmaba Benedicto XVI, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como ya fue esbozada por mi predecesor, Juan XXIII. Ahora veamos el número 33. El Papa Francisco afirma que la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Lo que se necesita es la educación, la apertura espiritual y una conversión ecológica global para responder adecuadamente a este desafío. Como creyentes, nuestra relación con Dios tiene que ser cada vez más evidente a través de la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Nuestra vocación de ser los guardianes de la obra de Dios no es facultativa ni marginal en relación con nuestro compromiso religioso como cristianos y musulmanes. Es una parte esencial del mismo. Que los pensamientos religiosos y las bendiciones derivadas del ayuno, la oración y las buenas obras nos sostengan, con la ayuda de Dios, en el camino de la paz y de la bondad, en el cuidado de todos los miembros de la familia humana y de todo lo creado.
Esto fue en el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, febrero 6 del año 2017. Y estimado oyente, continuamos con nuestra tercera parte de este estudio.